Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Cada vez queda menos para que dé comienzo de nuevo la temporada de Fórmula 1, ya sabéis que estamos en el parón veraniego, pero sigue habiendo muchos temas que comentaros, por lo que todo lo que os vamos a comentar va a estar detallado en la descripción del vídeo por si te quieres saltar algún tema. Dicho esto, vamos a arrancar por unas palabras que me han parecido muy interesantes del dueño de la Fórmula 2, Fórmula 3, anterior dueño también de la GP2, Bruno Michel, que ha participado en el podcast oficial de la Fórmula 1 Beyond the Grid, que ha hablado al respecto sobre Fernando Alonso, sobre una persona que tiene buena relación con él desde hace muchísimo. Fue uno de los que también en el camino de Fernando Alonso de conseguir ascender hasta Fórmula 1 pues contribuyó, ayudó, porque ya desde entonces fue un fiel admirador, le gustaba mucho cómo era Fernando Alonso como piloto y es otra persona más que añade a Fernando Alonso como uno de los mejores pilotos de la historia, que a ver, como uno de los mejores todo el mundo creo que lo entendemos, porque obviamente en sí el rendimiento que es capaz de mostrar lo demuestra, pero ya entendéis, ¿no? Ni siquiera entre el listado largo de los mejores, sino en el listado corto de los mejores de la historia es donde lo incluye, porque llega a decir Bruno Michel, que es una persona que tiene muchas carreras tras sus espaldas, que es el piloto más completo que ha visto nunca. Creo que es el mejor piloto que he visto nunca, siendo sincero. Fernando es completamente increíble, es tan carrerista que tiene un gran conocimiento del coche, es un piloto muy inteligente, sabe leer las carreras, empezó a correr muy pronto y es un tipo inteligente, increíblemente talentoso. Eso es lo que comentaba Bruno Michel al respecto sobre esto, y además incluso sabemos que Fernando Alonso sigue en el día de hoy corriendo con 43 años, que en el pasado los pilotos de Fórmula 1 sí que tuvieron una edad muy avanzada cuando comenzó. Bueno, al final Juan Manuel Fangio, por ejemplo, es el piloto que gana un título con una edad más avanzada, pero salvo ese momento en el que dio comienzo la Fórmula 1, luego cuando se fue todo profesionalizando y haciéndose más un deporte, al final la edad media de la parrilla disminuyó una barbaridad, y lo que estamos viendo de Fernando Alonso es algo que no se había visto en la historia reciente de Fórmula 1, de con 43 años seguir compitiendo. Hay mucha gente, y bueno, sigue compitiendo con 43 años, os recuerdo que mínimo va a estar hasta 2026, o sea, es decir, va a correr hasta los mínimo 45 años, con posibilidad de más, dependiendo de ya ahí lo que decida, que ahí yo ya sí dudo, depende de si da o no con la tecla Aston Martin. Pero desde luego que estamos viendo algo sin precedentes en la historia reciente de la Fórmula 1, y hay mucha gente incluso todavía que sigue dudando. El año pasado esta gente no estaba, pero ahora que Aston Martin no está en una posición tan buena como el año pasado, desgraciadamente, pues sí que ha habido muchas más críticas este año, además sobre su edad. Lo que cree Bruno Michel es que es igual de buen piloto que cuando tenía 20 años, si no incluso mejor. Creo que es más inteligente de lo que lo era antes. Creo que su conocimiento de las carreras le ha desarrollado de una forma increíble y, como mínimo, es tan rápido como hace 20 años. Estoy completamente sorprendido. Con 43 años todavía tiene la motivación de seguir, de empezar la temporada, volver al gimnasio, test, viajar por todo el mundo. Es muy exigente y lo sigue amando como un niño pequeño, por eso es tan especial. Pero bueno, ya está hablando así de Fernando Alonso, ¿no? Entonces también le tenían que hacer la pregunta de por qué cree él que no tiene más títulos, que al final solo ha conseguido ganar 2 títulos, y todo el mundo, cuando digo de todo el mundo, mucha gente reconoce al final que es uno de los mejores de top 10, top 5, incluso a lo mejor hay algunas personas que lo meten en el top 3 mejores de la parrilla. Lo hemos visto recientemente en este año Fórmula 1 a Max Verstappen o a Toto Wolff, incluirlo en los 3 mejores pilotos de la historia. Hemos visto este año también a Felipe Massa decir que Fernando Alonso le fue un rival más duro de lo que le fue Michael Schumacher, que bueno, sí que es verdad que Massa solo coincide un año con Michael Schumacher y es ese 2006, pero bueno, 2006 pelea Schumacher por el título contra Fernando Alonso, que se lo gana. Y bueno, al final lo hemos visto de muchos pilotos, hay un listado gigantesco de pilotos, incluso Barrichello llegó a decir que Alonso era más completo que Alonso, que esto sí que es sorprendente y lo llegó a decir, pero ¿por qué no tiene más títulos? Pues en la opinión de Bruno Michel, al final es un poco por
por las circunstancias? Es una buena pregunta. Algunos pilotos están en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y otros no. Fernando se fue a McLaren y luego hubo esa gran lucha con Luis que no lo hizo fácil. Perdieron el Mundial en el que tenían el mejor coche y los mejores pilotos. Bastante increíble. Luego se fue con Renault y el coche no era el mejor, en Ferrari el coche tampoco era el mejor y en McLaren el coche tampoco era el mejor. Al final del día estoy muy de acuerdo. Es completamente increíble cuando miras a su carrera y la duración de su carrera, que solo haya ganado 2 títulos, porque es un piloto excepcional. Y aquí quiero aprovechar y vamos a hablar al respecto sobre las decisiones que ha tomado Alonso, y Fernando Alonso ha tomado malas decisiones en su carrera deportiva, porque es la crítica más grande que hay, sobre todo de personas que no saben, yo creo, de Fórmula 1. Vamos a contar las decisiones que ha hecho y las decisiones, dependiendo de cada año, que podría haber hecho, y os vamos a explicar por qué realmente la mayoría de decisiones que toma es la más lógica. Que luego acabe resultando en ser la mejor o la peor es otro tema, pero claro, Alonso tampoco tiene una bola de cristal, entonces en sí toma las decisiones más lógicas y la gran mayoría no son malas decisiones, además, ni siquiera a posteriori. Otra cosa es que otra opción hubiera sido mejor. Hay una decisión que realmente sí que es mala. Incluso en el propio momento en el que la toma se puede considerar como mala. Vamos a hacer un repaso y al final empieza el Minardi. Y esto no es una decisión que se pueda valorar como buena o como mala. Era piloto Renault lo tenía que meter en algún equipo, lo consiguió meter en Minardi para ese 2001, incluso en 2002 no pudo correr Fernando Alonso porque no mantuvo el asiento. La de Minardi no se puede ni siquiera juzgar, es un equipo con el que no consiguió puntuar, pero porque no estaba el coche para hacerlo. Tenemos que irnos ya de por sí, decidir fichar por Renault, porque sí que había otras estructuras que estaban detrás de él, pero fichar por Renault en esa primera etapa le fue efectivo. 2003 es su primer año con Renault y en 2003 gana su primera carrera, consigue varios podios, consigue su primera pole también. 2004 sí que no gana carreras, pero consigue varios podios, y 2005, 2006 gana el título. La siguiente decisión que toma es marcharse a McLaren, y además esto lo anuncia a comienzos de ese 2006. ¿Esta fue una buena decisión? Fue una buena decisión. Si hay gente que de verdad no sabe de Fórmula 1, a lo mejor dice no fue una buena decisión. Sí fue una buena decisión porque se fue al mejor equipo. Ya está, no había más. En 2007, McLaren fue, con diferencia, el mejor equipo. Y no me voy a meter, porque nos daría para un vídeo larguísimo, de qué es lo que ocurrió en ese 2007, pero simplemente decir que tenían el mejor coche, tenían a los 2 mejores pilotos, Alonso y un Hamilton que acababa de llegar, y por toda la tensión que hubo, no ganó ni Alonso ni Hamilton el título. O sea, lo perdieron los dos, teniendo ambos el mejor coche por un punto, quedaron ambos empatados, quedó Alonso por detrás porque Hamilton ganó más carreras, y perdieron por un punto con Kimi Raikkonen. Pero no es una mala decisión, porque él toma la decisión de marcharse al mejor equipo que hay. No hubiera podido ganar o no hubiera aspirado a ganar en otro equipo si solo hubiera estado McLaren con Hamilton y hubiera rendido al mismo nivel, porque Hamilton hubiera ganado ese título fácilmente en 2007 si no hubiera tenido un rival que le hubiera quitado puntos. Así que esa no es una mala decisión. Y marcharse de nuevo a Renault no es una decisión que se pueda realmente juzgar. Quiero decir, ese regreso que tiene de Renault en 2008, aquí entra la primera vertiente que podría haber hecho, y es haberse marchado a Red Bull, porque tuvo una oferta de Red Bull, reconocido por Red Bull en ese 2008 que intentaron ficharle. ¿Por qué no toma la decisión? Porque él, cuando tiene que marcharse de McLaren por todo lo que ha ocurrido, ya está pensando en ir a Ferrari. Es más, tenía un preacuerdo para 2009 que al final no se puede llevar a cabo y tuvo que esperar hasta 2010. Y él estaba pensando en irse a un equipo mejor, irse a Ferrari. Ferrari al final, no se iba a ir a un cualquiera y no iba a ir a Red Bull. Irte a Red Bull en ese 2008 es como irte a Racing Bulls. Ya no por el hecho de, bueno, de estar en la misma, sino porque era más o menos las posiciones en las que estaban. Era como al final marcharte a un Alpine ahora mismo. Te la puedes jugar. Quizá en el 2026 están siendo los dominadores, pero es algo que no puedes predecir. Y se marchaba a un Ferrari, pues como si te marchas a la Ferrari, como si tienes que decidir entre marcharte a Ferrari o marcharte a Alpine. Es literalmente esa decisión la que tenía en ese 2008, lo único que en lugar de ir directamente a Ferrari tenía que pasar por una transición y decidió irse a Renault porque los conocía, porque estaba Flavio Briatore y porque al final para ese año que le esperaba, que al final acabaron siendo 2, pues eso, pues le valía al final Renault. Que no así en Renault, en 2008 gana 2 carreras, sobre todo se recuerda siempre el Gran Premio
Singapur, por lo que lo recuerdan, pero el Gran Premio de Japón, que fue justo la siguiente carrera, lo ganó. Y bien, me refiero que no hubo truco, que G lo ganó porque tuvo el mejor monoplaza. De Renault se marcha a Ferrari. ¿Es una mala decisión marcharse a Ferrari? A ver, no es una mala decisión. Había una que era mejor, que era haberse marchado a Red Bull, pero es que a Red Bull se tendría que haber ido en ese 2008, que ya estamos especificando, que es marcharte a Alpine. Ahí ya era irte a el equipo que sabías ya en ese momento sí que iba a ganar, que estaba ganando, pero es como, por ejemplo, imagínate que Verstappen tenía que decidir en un universo paralelo, de 2023 a 2024, dónde irse, qué equipo crees que va a ser el mejor, Red Bull o McLaren. Hombre, pues ahora podemos sacar la conclusión de que McLaren está siendo más rápido, pero eso al final de 2023 no lo podías prever. Pensabas que Red Bull iba a ser más rápido. Pues bueno, es algo similar, en sentido de no sabías si Red Bull iba a seguir siendo el más rápido. Él optó por irse a Ferrari, por cumplir ese sueño además, y no fue mal, no fue una mala decisión. Ganó muchísimas carreras y peleó 2 títulos hasta la última carrera con coches además inferiores, que eran inferiores a ese Red Bull. Aquí llega sí la primera mala decisión, y es irte de Ferrari para irte a McLaren. Y ya no es ni siquiera por cómo sale, porque sale fatal, por supuesto, con ese McLaren Honda es nefasto, pero sí que es que de primeras ese McLaren Honda... 2014 no fue un buen año de Ferrari, 2014 ya domina Mercedes. Habrá gente que alegará que fue una mala decisión no marcharte a Mercedes, pero es que estamos en las mismas que estamos con Red Bull. Marcharte a Mercedes es, bueno, pues como si Verstappen ahora decide marcharse a Aston Martin. Es lo mismo, más o menos, en una posición similar estaba esa Mercedes a la que sí que se la jugó Hamilton de marcharse y le salió bien. ¿Verstappen se va a ir a Aston Martin dejando Red Bull? Hombre, pues no creemos. Pues era exactamente lo mismo en aquella ocasión, marcharte a Mercedes. Entonces eso no era una opción. Y dejar Ferrari para marcharte a McLaren, eso sí es una mala decisión. Y es, yo creo, la única mala decisión que toma Fernando Alonso. Porque no te aseguraba nadie éxito por llevar unos motores que iban a debutar ese año, un año después de estar en ese reglamento, es decir, llegaban después que el resto. McLaren no había comenzado bien porque ese 2014 comenzó muy prometedor, con motor Mercedes, además recordemos, pero bueno, comenzó muy prometedor, 2014 con un podio de Kevin Magnussen, aparte de también Jenson Button, pues haciendo buenas actuaciones, pero el coche no estaba ni cerca de Mercedes. Ya te dejaba ver que no era solo tema motor, que el coche no estaba, si no tenías ese motor Mercedes, pues salió lo que acabó saliendo, ¿no? Que al final fue un desastre. Esa sí que fue una mala decisión. Ya no lo digo solo por quedarte en Ferrari. Podías, si de verdad estabas harto de estar en Maranello, por así decirlo, puede ser entendible, puede ser que busques otra opción, pero sí que McLaren Honda fue una mala decisión. Yo creo que se tendría que haber quedado en Ferrari, por supuesto, en este sentido, y le hubiera ido mucho mejor, pero es que si hubiera tomado la decisión de irse a Red Bull, de irse a lo que fuera, o cualquier otro equipo de por ahí, pues a lo mejor podría haber sido incluso mejor que marcharse a McLaren. Después del regreso a McLaren se retira y ya, tanto Alpine como Aston Martin no son malas decisiones, tampoco son buenísimas, quiero decir, es lo que hay. Alpine, ¿por qué vuelve? Porque era la opción que había, porque era la opción que le ofrecían. ¿Que podía tener el sueño de que en 2022 el plan y todo esto saliese bien? Sí, pero era la opción que había, tampoco había otra de por sí. A lo mejor en vez de Alpine, pues a lo mejor podría haber ido a Aston Martin en 2021 directamente, pero que quiero decir, tampoco había otras opciones. Y de Alpine a Aston Martin, entre la frustración que llevaba con Alpine, que a Aston Martin le parecía prometedor por lo que estaba creciendo, por lo que os contamos en 1001 ocasiones, y fíjate que le salió bien ese cambio en el 2023, bueno, podemos evaluar que fue una buena decisión. Realmente aún así tampoco se puede evaluar como una buena o mala decisión, era lo que había. No le ofrecieron de 2022 a 2023 irse a Red Bull, no le ofrecieron Mercedes, en las circunstancias en las que había, era lo que había. Así que esto lo quería comentar sobre todo por ese frase que siempre se dice, ¿no? De Alonso toma malas decisiones. Yo realmente lo estoy diciendo, me encantaría saber en los comentarios vuestra opinión. No creo que hayan sido malas decisiones, ninguna, menos ese McLaren Honda, más allá de cómo salga, incluso le podría haber salido genial. Oye, pues es como... Fijaros lo que voy a decir, la decisión de Hamilton de dejar McLaren en 2012
2012 es mala decisión, porque McLaren en 2012 era un cochazo y McLaren en 2013 no, pero le acaba saliendo bien porque para 2014 Mercedes acierta de lleno. ¿Entendéis lo que quiero decir? Obviamente diciendo que era mala decisión. Esto es lo que es McLaren Honda. Es mala decisión, luego le podría haber salido bien. No lo hizo, pero le podría haber salido bien. Pues bueno, eso es otro tema. Así que bueno, quería comentaros esto. Vamos a pasar a hablar acerca del siguiente de los temas y quiero tratar unas palabras que ha dado Christian Horner, el team principal del equipo Red Bull, porque ha hablado acerca de lo que se viene. Sabemos que todavía tenemos por delante 10 carreras que nos quedan este año y no quieren dar por sentado ninguno de los dos clasificaciones, ni la de mundial de pilotos ni la de constructores. Sabemos que el año pasado a estas alturas obviamente ya estaban descorchando el champán, ya se veían todos como favoritos, por supuestísimo, la pasada temporada. Ahora bien, este año muy diferente, y es que aunque tengan ventaja, sobre todo Verstappen en el de pilotos, en el caso del mundial de constructores Red Bull tiene menos ventaja de por sí, pero es que aún así el hecho está en que Red Bull no está siendo, la tendencia no es que Red Bull esté siendo el mejor coche en las últimas carreras en cómputo general, ya no solo por lo último visto, sino que es que al final desde Miami, McLaren con las mejoras que introdujo les ha igualado y está peleando de tú a tú contra ellos en casi todos los circuitos. Entonces por eso mismo es por lo que para Verstappen primero avisa que no es seguro que vaya a ganar el título y que tendrá que darlo todo. Simplemente vamos a desarrollar el coche lo más rápido que podamos, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. En el campeonato de pilotos, obviamente Max tiene una buena ventaja, pero puede disminuir muy rápidamente, por lo que nada se puede dar por sentado. Lo mismo dice en el Mundial de Constructores, y es que además de que la diferencia es menor, encima, la diferencia en el Mundial de Constructores se puede recortar en un chasquido. Fácilmente, bueno, es que les ha recortado muchísima distancia a McLaren en muy poco tiempo. McLaren, que ya sabemos que ha ido recortando desde Miami, ha ido consiguiendo ganar esas posiciones. Y esto mismo es lo que dice en este sentido Christian Horner, que asegura que tienen que mejorar. En el campeonato de constructores la diferencia puede disminuir muy rápidamente. Así que somos conscientes de ello y estamos decididos a asegurarnos de que empezamos a tener fines de semana de mayor puntuación. Creo que tenemos más rendimiento que ofrecer al coche, para ser honesto. Creo que necesitamos ampliar esa ventana operativa para el coche. Cuando el coche está en la ventana correcta, se clasifica en la pole por 4 décimas como fue en Austria, pero cuando no, no aspiramos a la pole. Cuando escuchas al piloto, él tiene limitaciones en el coche, que sabe que es donde está el rendimiento. El truco está, obviamente, en cómo traducir esos problemas en soluciones. Ese es el problema, por supuesto, que tienen los equipos, porque encontrar los problemas es fácil, solucionarlos ya es otra cosa. Yo aquí lo único a decir, creo que desde luego Red Bull no lo tiene ganado, o sea, es decir, va a tener unas duras 10 carreras todavía nos quedan. Yo aquí lo único a decir realmente en este sentido, porque es que, pero además de esto, es que los circuitos que vienen, Italia sí que debería ser mejor Red Bull. En el resto, si no son muy parejos, incluso McLaren en muchos de ellos debería de, sobre el papel, ser superior. Así que bueno, yo lo único de aquí a decir es que quiero ver si McLaren de verdad es capaz de aguantar el pulso. Hasta ahora lo han hecho impecable, tanto en batalla por el desarrollo. Fijaros que el año pasado Aston Martin, que empezó muy arriba, lo que dijo Alonso en la tercera carrera, después de 3 podios, él dijo, esto es un año de aprendizaje, porque es un año de ver si podemos mantenernos aquí, Tener un coche rápido no es solo tener un coche rápido, sino es mantener en la batalla por el desarrollo. Aston Martin no supo hacerlo. McLaren eso desde luego que ha sabido hacerlo, e incluso mejor en algunos momentos que los rivales. Mi duda es ver si McLaren ahora, con el momento de tensión, cuando vayan acercándose, es capaz de gestionarlo. Porque sí que en gestión, ya no técnica, porque técnica lo han hecho perfecto, pero en gestión emocional, por así decirlo, en gestión personal, ha habido ocasiones en las que no han sido los mejores. Han perdido en este comienzo de año muchas carreras por no hacer las mejores estrategias, por no gestionarlo todo de la mejor forma. Quiero ver si de verdad son capaces de hacerlo, son capaces de, ya no digo ganar, digo de verdad mantener el pulso todo el año, porque a lo mejor puede llegar a fastidiárselo. Hombre, con un coche bueno, todo luego puede salir mucho más fácil en el hecho de si el coche es mejor, aunque la fastidiemos, nos puede salir la victoria, por ejemplo.
Pero es que ha habido veces que no les ha salido, así que veremos si consiguen igualarlo. Y también un equipo que está en una tendencia positiva, tal y como se ha visto en las últimas carreras, en el último tramo de esta temporada, de esta primera parte de la temporada, es Mercedes, y ha hablado Lewis Hamilton. Le han preguntado acerca del objetivo realista que tiene, que ya sabemos que incluso han sido aspirantes a victorias en lo que llevamos de temporada. Entonces le han preguntado sobre si puede llegar a ser que Mercedes pueda pelear por el título. En un objetivo optimista, llega a decir él también, pero realista, lo que ha dicho Lewis Hamilton es cuál es el objetivo, y el objetivo no puede ser pelear ahora mismo por el título, porque McLaren y Red Bull, aparte de realmente ser los coches más rápidos que hemos visto hasta el momento, salvo con alguna circunstancia, pues Mercedes fue más rápido en Canadá, pero bueno, fue circunstancial, al final McLaren y Red Bull son los coches más rápidos, no le van a poder pelear, además porque tiene una gran ventaja, pero el objetivo es dar caza y superar a Ferrari. Lo que tenemos que reconocer es que McLaren está claramente a la cabeza, y en cualquier caso es una batalla de dos. Es difícil poner objetivos porque oscila mucho de actualización a otra, pero creo que si tuviéramos que decir cuál es el objetivo realista, optimista a día de hoy, probablemente sea P3 en el campeonato. Es difícil alcanzar a Red Bull y McLaren, es ahora la referencia. Por lo tanto, creo que tercero sería un buen objetivo, pero no es fácil. Desde luego que no es fácil, pero si mantiene la tendencia, si Ferrari falla, sí que es posible, por supuesto, conseguirlo. Al final la tendencia es que en las últimas 5 carreras, 6 carreras, 7 carreras, Mercedes ha conseguido puntuar bastante más de lo que ha ido puntuando también en este sentido Ferrari, así que veremos si son capaces de mantener este pulso y acaban pudiendo ser terceros. Curioso que Hamilton, que recordemos que el año que viene va a estar en Ferrari, diga que ahora mismo el objetivo es superar a Ferrari, pero es que al final su objetivo para este año tiene que serlo, y si quiere ser en este sentido profesional, pues por supuesto tiene que intentarlo para superar al que va a ser su equipo el próximo año. Así que habiendo dicho todo esto, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que puedes hacerte miembro y nos vemos en el próximo.